interesantísimo todo el contexto que da Hebreos. Vamos a leer, alternado, ¿no? Como lo hemos hecho. Yo leo el 1, ustedes 2 y nos unimos todos hasta el 13. ¿Estamos todos ahí? Hebreos 4, del 1 al 13. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dijo otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Juntos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre, qué interesante es que por segunda o tercera ocasión estamos escuchando palabras muy similares desde capítulos anteriores. Y eso nos llama la atención, Señor. ¿Qué quieres decirnos otra vez? Qué importante es el temor. Qué importante es, como dice el capítulo 2, atender lo que ya hemos oído. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy está siendo expuesta. Gracias, Dios, porque no tenemos nada bueno en nosotros para decir. Todo es por tu palabra, Señor. Y hoy permite que escuchemos tu palabra, que seamos fieles en cómo estamos escuchando lo que tú dices para ser transformados. Por eso estamos aquí, Señor. Queremos ser transformados, Señor. Venimos, como dice aquí, no solo queremos escuchar, también mezclar la fe, Señor, para que lo que hoy escuchemos también tenga provecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, síguenos transformándonos como tu Hijo Jesús. Queremos ser como Jesús, Padre. Gracias por esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, de muchas maneras quiero decirles algo, familia. Lo que hacen los predicadores siempre en la iglesia, de alguna manera, es como alfabetizar a la gente, ¿no? O sea, estamos haciendo un trabajo de enseñarle a la gente cómo leer su Biblia de tal manera que no dependas de nadie. Porque tú sabes, la Iglesia Católica, por ejemplo, ellos solamente ¿no? Solamente ciertas personas pueden hacerlo y ya, o sea, no tienes tú la autoridad para eso. Y no es cierto. Tú puedes estudiar la Biblia, no necesitas depender de nadie para estudiar la Biblia. Entonces, eso entendamos primero. Estamos enseñando a la gente a leer a la Biblia. Entonces, por favor, mira y trata de hacer anotaciones lo más que puedas y luego considera en tu casa, en la semana, qué quiso decirte el Señor con todo esto. Parece repetitivo con el capítulo 3 que ya habíamos considerado hace 15 días, el capítulo, lo que seguramente predicó mi amigo Chucho la semana pasada, a lo mejor tiene que ver y va a continuar porque después el versículo 13 continúa hasta el final y bueno, está el autor de Hebreos
una y otra vez insistiéndonos en algo que, repito, cuando la Biblia te da esas repeticiones es porque hay algo importante ahí que tomar en cuenta. Entonces, empecemos. Primero, ¿me ayudas, Gerson? Mira, estamos estrenando un programa que no lo habíamos usado acá. Hebreos 4.1, porfa, en Reina Valera. La mayoría tiene esta traducción, ¿no? Fíjate que dice, temamos pues. ¿Cómo dice? Hasta ahí. ¿Me puedes poner la NBLA, por favor? Mismo versículo 4.1, por favor. ¿Esta es Reina Valera? NBLA, ahí está. Ah, no, Reina Valera igual. O las Américas, no sé cómo diga ahí. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Algún problema? No, ¿verdad? Ahora ponme la NBI, por favor. Fíjate, no sé si alguno de ustedes traiga Biblia NBI. ¿Alguien trae NBI? ¿No? Ok, ponme por favor la NBI. Ahí está. Híjole, aquí es cuando estas traducciones o estas paráfrasis de repente dejan mucho que desear. O sea, hay traducciones que son más fieles, ¿no? Escuché apenas a un pastor charlatán, lo tengo que decir, que decía que la Biblia y la traducción Reina Valera tiene unos 2.900 errores. O sea, es un argumento tan... no tiene respaldo porque lo que tienen en realidad son variantes textuales, se llaman, la Reina Valera. No son errores, no son contradicciones. Y si tú lees las doctrinas o tú lees el contexto, no afecta absolutamente nada lo que está diciendo. Pero fíjate qué interesante que la NBI, en lugar de decirte, por tanto, teme, ahora te dice, por tanto, ten cuidado, cuídate. ¿Te fijas cómo cambia todo el sentido de lo que está diciendo la traducción fiel? Reina Valera, NBLA y todas las demás, incluso las de inglés, te dicen, teme, temamos. Por eso el tema de esta predicación es, ¿cómo les dije? El temor necesario, ¿no? El temor necesario. Necesitamos tener un temor necesario. Fíjate cómo dice la NBI, cuidémonos. Es como, es más light, ¿no? Bueno, imagina esto, familia. Un padre le hereda una casa a su hijo, está pagada, está liquidada, está registrada, es legal, la casa es del hijo. Pero imagínate el hijo que pasan los años y el hijo nunca va, ahí está la casa, abandonada, descuidada, tiene goteras, tiene grietas, no la repara, está inhabitable. Mira el contexto del capítulo 4 de Hebreos. Hebreos, el temor del que habla aquí Hebreos, no es un temor de, híjole, ¿y si Dios me quita la casa? No sé cuántos vengan de contextos como yo venía antes de llegar aquí a Iglesia Central. Yo venía de un contexto arminiano y no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Entonces este es uno de esos capítulos que parece ser que lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ¿ya viste cómo la salvación se pierde? Pero no es lo que está diciendo acá. Entonces tenemos que entender esas cosas. No sé si tú tienes claro eso o no sabes ni qué onda. Pero te invito a que estudies un poquito porque lo que practicamos aquí en Iglesia Central es que no puedes perder algo que tú no ganaste. La salvación es Cristo hizo todo por ti y por mí desde el principio, dice Filipenses, aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel para terminar. Él es el autor, dice Hebreos. Él es el autor y el consumador de la fe. Tu vida está en las manos de Dios y nada de lo que tú puedes hacer, si Él te salvó, nada va a cambiar eso. Él te va a sostener hasta el fin para que tú puedas perseverar. Obviamente hay algo que nosotros tenemos que hacer y es lo que dice Hebreos acá. ¿Sí? ¿Estamos todos acá? Entonces, si tienen dudas, pregúntenle al pastor. Ahorita no está, pero ya cuando venga ya se acercan al pastor y con todo gusto el pastor les va... No, se pueden acercar con confianza. A lo mejor van a tener más dudas, ¿verdad? Ahora sí van con el pastor y él les va a aclarar todas las respuestas o las preguntas que tengan. Bueno, Hebreos 4, en especial versículo 1, temamos pues, escucha, esto no está cuestionando la fidelidad de Dios. Lo que vamos nosotros a estudiar ahorita está cuestionando la respuesta del creyente. Y el creyente, quiero decir,
Hay varios tipos de creyentes. De acuerdo a la parábola del sembrador, lo he mencionado creo que ya unas 3, 4 veces, porque me encanta. Hay un librito de John Piper que se llama Ten cuidado cómo escuchas, sobre la parábola. Léanlo, está chiquito. Y él enfatiza mucho estos 4 creyentes que escuchan la palabra, ¿te acuerdas? Pues dice, una semilla cae en las piedras, otra en los espinos, otra está en el camino, ¿no? Y menciona sobre uno. Ay, cuando vienen las pruebas se aleja, ¿no? O no, es que te pasa esto, o ama este ciclo y tal, se va. El punto de esa parábola, dice Jesús, ten cuidado cómo estás escuchando. ¿Cómo escuchas cuando oyes la palabra? ¿Cómo escuchas con sueño? ¿Escuchas distraído? ¿Escuchas pensando en otra cosa? ¿Escuchas, ay, ese predicador no me gusta cómo habla? Y piensas en otra cosa? ¿Cómo escuchas la Biblia? ¿Cómo escuchas la palabra? Porque tiene mucho que ver eso. Y si ves a alguien que está dormido, háblale, dile, no te duermas, esfuérzate. El tema, lo que hemos visto de Hebreos, el capítulo pasado, era exhortémonos unos a otros. Anímense, exhorta al de al lado, dile que está durmiendo, exhórtalo, no te duermas, despiértate. ¿Qué vas a hacer para que no te duermas en el sermón? Párate, toma agüita, o sea, ya estás aquí, no te puedo decir vete a descansar, no, pero párate, ve, mójate la cara o no sé, que te dé el airecito. ¿Cómo estás escuchando, familia? Es el punto central de lo que vamos a estudiar hoy. El capítulo 3, fíjate, la razón de que los israelitas no entraran, versículo 19. ¿Puedes leer capítulo 3, 19? Dice, la razón de que los israelitas no entraran a la tierra prometida, ¿sabes qué fue? Ajá, algunos dicen la desobediencia, sí, pero la desobediencia viene por un pecado más grande que es la incredulidad. Por causa de no creer. Juan dice, los que creen en su nombre son llamados ahora hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús, ahora eres hijo de Dios. Pero vemos aquí que no pudieron entrar a causa de que no creyeron. El punto es que nosotros los creyentes deberíamos preocuparnos tanto que eso no nos suceda, que no entremos en nuestro reposo, el cielo, que deberíamos congregarnos los unos a los otros con la intención de exhortarnos unos a otros cada día, no sea que alguno, dice, tenga un corazón malo de incredulidad y eso nos aleje de la fe en Dios. Si sabes tú que todos los que asisten a una iglesia, tenemos que decirlo sin temor, todos los que asisten a una iglesia, no todos son cristianos. Puede ser que yo no sea cristiano. Entonces, eso es asombroso y es peligroso y da mucho temor. ¿Ya te examinaste si estás en fe, dice Pablo? ¿Ya te has examinado y te has preguntado, Señor, ¿seré yo cristiano? ¿Estaré en fe? ¿Mi fe será una fe verdadera? Será bueno, ¿no? Preguntarnos si nuestra fe es verdadera. Ahora, la incredulidad es el gran enemigo del creyente. ¿Sabes que la creencia no es automática? O sea, no es de, sí fui a la iglesia, levanté la mano, hice una oración, ya soy cristiano. La creencia no es automática, pero por eso debemos exhortarnos unos a otros. Pregunta, ¿ya tienes a otros, corrijo, ya tenemos a otros o ya estamos con otros creyentes con los que frecuentemente estamos exhortándonos unos a otros? ¿Tienes ya a ese grupo de creyentes? Por cierto, es una invitación para que no dejes de asistir a los grupos Conectando. Ya hay aquí en la 3 de mayo, ya en Jiute, ya está en el norte, acá ¿dónde más? Acapancingo, ¿verdad? También. Mi querida familia, necesitamos esforzarnos en eso, porque nuestra fe va a crecer en eso, familia. No son los consejos que te da la Biblia, no son consejos por encimita, son consejos urgentes que la Biblia nos da, urgentes y necesarios. Vamos a iniciar entonces. Uno de los temas centrales de Hebreos es la perseverancia de los santos. ¿Sí? Los santos perseveran y la manera en que Dios hace eso. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es cuál es el reposo de Dios, porque ha venido hablando de un reposo, ¿no? ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Cómo es que entramos a este reposo y cuál es la clave para ese reposo? Primero, ¿cuál es el reposo? Bueno, una y otra vez, si tú ya
has considerado el capítulo 3 y 4, una y otra vez se repite entrar al reposo. Ya he repetido Salmo 95, ¿te acuerdas? Ya hizo referencia varias veces. Hoy lo va a volver a hacer otra vez. Salmo 95. Israel se rebeló en el desierto. Dios juró que no entrarían en su reposo. Vamos a ver más a detalle eso. ¿Y por qué es tan importante? Pregunta, ¿tenemos verdadera paz? ¿Entiendes el significado de tu vida? ¿Has entendido ya para qué fuiste creado? ¿Ya entendiste por qué, para qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Esa es la más grande pregunta que debería hacerse el hombre. Y muchos de nosotros quizás no la hemos considerado. Fíjate lo que escribió San Agustín de Hipona. Escribió esta frase muy famosa: Dios se mueve en nosotros para adorarlo. Dios nos ha hecho para sí mismo. Dice, y nuestros corazones no tienen reposo hasta que encuentran su descanso en Dios. Mi reposo va a estar encontrando mi descanso en Dios. Fíjate este científico, genio, ¿no? Pascal escribió años más tarde que este deseo que no encontramos felicidad en nosotros y estamos vacíos. Fíjate que dice él, el abismo infinito solo puede ser llenado por Dios mismo. O sea que el corazón humano, ¿sabes qué? No tenemos reposo, ¿eh? Estamos agitados, estamos alterados, estamos estresados, estamos siempre buscando encontrar algo que traiga satisfacción, que traiga gozo, que traiga consuelo. Y tú y yo y toda la humanidad está en esa búsqueda. Siempre. Y buscamos más trabajo, buscamos más ingresos, buscamos más. Pero ¿sabes que el autor de Hebreos está apelando a su deseo por encontrar verdadera paz? Y ¿sabes qué? Hebreos, como contexto, está hablándole a creyentes que están siendo perseguidos brutalmente por su fe, que están siendo asesinados, creyentes que están siendo tentados a negar su fe, que están luchando por salvar su vida, su trabajo, su familia. Hay presión en su vida, presión verdadera, ¿no? Están comprometiendo su fe. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, a pesar de eso, ustedes pueden encontrar paz. Dios les ofrece su descanso. Analicemos entonces, mira, es como si el autor de Hebreos dijera, ¿quieren encontrar gozo y paz? Déjenme decirles cómo lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el reposo? Versículo 1, ¿me ayudas, por favor, Gerson? Versículo 1. Temamos pues, marca esa palabra, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que en la mente del autor el temor forma parte, escucha, el temor forma parte de la manera de encontrar reposo. Eso suena raro, ¿no? Pero el temor de Dios es lo que forma parte de hallar el verdadero reposo. ¿Cómo es que puedo encontrar reposo con temor? Parece contradictorio. Por eso así el autor empieza, temamos pues. Pero esto está conectado con el versículo 19 que ya leímos del capítulo anterior. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ya nos había dicho que el problema es la incredulidad. Ahora dice, temamos pues. Mira estos pasajes y leamos juntos por qué la Biblia habla de dos tipos de temores. O sea, hay dos formas de responder ante el temor. Hay un temor, digamos, bueno y un temor malo, ¿no? Fíjate, Proverbios 1:7, Gerson, ayúdame. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, ¿no? O sea, este temor lo que causa es una respuesta correcta. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si el temor el temor del Señor es el principio de la sabiduría, entonces el temor es algo bueno. Por otro lado, hay un temor malo. Ve que dice Primera de Juan 4:18. Primera carta de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor, dice una versión, tiene pena, como que no, es una traducción que es castigo, ¿no? O sea, pena es castigo. El temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, acuérdate. Entonces el temor que nos lleva a entrar al reposo es bueno.
¿Cómo distingues temor de miedo entonces? ¿Cómo sé que tengo temor que me lleva a Dios y no a alejarme? Y es el temor, el temor que estamos viendo acá hace dos cosas. Primero, el temor me lleva a reconocer quién es Dios, me lleva a acercarme a Él para reconocer su santidad, su justicia, su perfección, conocer sus atributos, y que al ir conociendo a Dios, no hay otra cosa que nos va a llevar a refugiarnos en Él. O sea, no sé si tú cada vez que conoces a Dios dices, no, o sea, quiero estar cerca de ti, Señor, porque fuera de ti, ¿qué? Dice Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque expone mi condición y solo me queda ver mi condición y buscarlo más. Pero hay otro tipo de temor, el temor que expone mi pecado. Ese temor surgió en Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dice Adán, escuché tu voz y tuve miedo. Pero dice Juan, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Y dice también, me parece que en Timoteo, dice, no te avergüences. Es decir, el tipo de temor malo es vergüenza, como ese de Adán y Eva. Es que tuve miedo y me escondí. ¿Sabes por qué nos da vergüenza? Cuando tenemos temor que nos da vergüenza, es porque lo que queremos hacer es independizarnos de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, ir en fe hacia Él, entonces yo corro en la dirección contraria. Tú sabes que cuando un cristiano deja de congregarse y algo no está bien en su vida es por eso, porque su pecado ya lo ha sobrepasado de tal manera que dice, no, me da vergüenza, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. Dice Juan, si alguno, hijito, si uno hubiera pecado, abogado tenemos. Puede ser que tú y yo pequemos, estamos en esta carne, en este mundo. Mi querido amigo, lo peor que tú puedes hacer cuando llegas a pecar es dejar de congregarte. No dejes de acercarte al Señor. Hebreos dice, temamos pues. Y este temor tiene que ser con un temor que nos lleva al Señor. Mira el ejemplo de incredulidad de Israel. Este temor no te va a hacer huir, sino te va a acercarte a Dios, te va a hacerlo anhelar, buscarlo y querer ser alguien que acuda a Él, creer en sus promesas. Es un temor santo y tiene que ver con, escucha, asombro, tiene que ver con reverencia y tiene que ver también con, ¿sabes qué? Dependencia. Anota esa palabra, dependencia. Mira qué dice el versículo 2, Hebreos 4:2. Porque, escucha, ¿cómo habla de nosotros y cómo habla de ellos? Porque también a nosotros se nos ha, ¿qué? Anunciado. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ¿no? Como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? No fue acompañada de en los que la oyeron. O sea, esto quiere decir que, ¿qué fue lo que escucharon los israelitas? ¿Sabes qué escucharon? Escucharon el evangelio igual que nosotros. Obviamente de otra manera, pero ellos también conocieron el evangelio. Y eso es glorioso, ¿no? O sea, Cristo, el Señor les mostró el evangelio. Fíjate, Éxodo 34, Gerson, por favor. Mira, anótalo ese, Éxodo 34 del 6 al 7. Aquí está el evangelio. Esta es la parte central del evangelio en el Antiguo Testamento. Fíjate, más claro no se puede mostrar. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, en este contexto
de lo que no parecen ser buenas noticias, mira, Dios sí perdona, Dios es compasivo, Dios es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia y fidelidad. O sea que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y el pueblo de Israel escuchó estas buenas noticias. Israel fue testigo de eso. Lo mismo que nosotros, lo que está diciendo Hebreos. Pero ¿cómo iban a manifestar que creían en esa promesa? Porque esto sucedió en el monte Sinaí. Iban camino a la tierra prometida. ¿Cómo se supone que tenían que manifestar que le creían a Dios, que podía perdonar su rebelión, su iniquidad, su pecado? Hebreos dice, mediante la obediencia. O sea, hay una manifestación externa, familia. Tú escuchas el Evangelio y obedeces el Evangelio. Hay una muestra, hay una evidencia de que has creído al Señor. Pero ¿qué pasó con ellos? Cuando llegó el reto, entren a la tierra, ¿no? Y mandaron los espías. Y ahí van los 12 espías, ¿no? ¿Y cuántos entraron? ¿Cuántos entraron, te acuerdas? Solo 2. Porque los demás dijeron, no, hay gigantes, nosotros somos como langostas, ¿no? Pero los otros dijeron, Caleb, ¿no? Me encanta la fe de Caleb. Y es un personaje que tan poquito se habla, ¿no? A veces. No, Dios dijo que me los va a dar. Me va a dar esa tierra, yo le creo al Señor. Y solo él y Josué entraron. Escucharon las buenas noticias, escucharon sobre el perdón de pecados, pero ¿sabes qué? Los demás manifestaron que no creían tampoco eso porque no obedecieron a Dios. Las verdaderas buenas noticias para ellos son iguales que las nuestras. Entonces, regresamos. ¿Cuál es entonces el reposo de Dios? El reposo de Dios, ¿sabes qué? Son las buenas noticias. Principalmente tiene que ver con que nuestra transgresión, familia, nuestro pecado, nuestra rebelión ha sido perdonada. Y la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado ya fue quitada. Tenemos ahora paz con Dios. Pero su amor, su fidelidad, su gracia, su misericordia para perdonar nuestra iniquidad. Israel también tuvo el Evangelio. También hubo gracia en el Antiguo Testamento. Pero mira, ¿qué dice el versículo 2 de Hebreos 4? Estamos en el versículo 2. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? ¿Qué es la fe? Los israelitas sabían que Dios podía hacer cosas increíbles, ¿sí o no? ¿Acaso no vieron las obras maravillosas del Señor? ¿No fueron testigos de su poder, de su gloria? O sea, librados de las plagas. El mar rojo se abrió en 2, ¿no? O sea, tú ves la película y dices, órale, ¿cómo ha de haber sido, no? Ahora imagínate verlo visto ahí, en vivo y a todo color. La columna de fuego, la nube, el maná, esas cosas espectaculares que ellos vieron. Y eso daba un panorama de quién era este Dios. Por eso hubo varios israelitas, perdón, hubo varios ahí en Egipto, cuando estaban esclavos, la Biblia le llama el vulgo, ¿no? Han de haber dicho, órale, este Dios de los israelitas es poderoso, ¿no? Vámonos con ellos. Y sale Israel y ahí va el vulgo, ¿no? Ahí va el vulgo con los israelitas que salieron de Egipto. Entonces imagínate, ellos tuvieron un panorama de quién era este Dios. Incluso los reyes enemigos, por ejemplo, me acuerdo de uno que escuchaban que venía Israel en el desierto y tenían miedo y dicen, no, vamos a adelantarnos y vamos a hacerles algo porque tienen un Dios fuerte y tenían, o sea, temblaban de miedo, ¿no? Porque habían escuchado del Dios de los israelitas. Pero ¿sabes qué? Anota esto. Es diferente saber algo acerca de Dios a confiar en quién es Dios y lo que Él dice. Es diferente tú, como decía Job, de oídas te había oído. Puede ser que nosotros hemos oído nada más de oídas, familia. Ya llegó el momento de decir, ahora Señor, mis ojos te ven. Considera eso, familia. Confiar en lo que Dios dice. Esa es la fe que salva.
y que nos lleva al reposo. Vamos a contrastar esta idea, mira. Creer algo contra confiar algo. O sea, fe involucra confianza, ¿cierto? No solo creer. Por ejemplo, Annette está pequeña todavía, tiene 7 años. Nahum también cuando estaba más chiquito, bueno, todavía lo puedo cargar, ¿no? Pero cuando estaba más chiquito les encanta ellos subirse a la cama y salen corriendo y brincan y yo los atrapo, ¿no? Les encanta y hasta la fecha Annette, papá, atrápame, atrápame, y se sube y brinca, ¿no? Ahora imagínate que ellos se subieran y con temor, ¿no? Sabiendo que su papá no los va a atrapar o que se les va a caer todo. No, o sea, Annette es una niña muy miedosa y aún así se sube y corre y brinca y salta y sabe que su papá tiene la capacidad de atraparla. Sabe que yo no la voy a dejar caer. Sabe que yo la amo y ahí va a estar mi hija en mis brazos y no le va a pasar nada. Lo mismo Nahum. De repente ya me cuesta trabajo cargarlo, pero está bien pesado. Pero sigue confiando en su papá. Hay una diferencia entre fe intelectual. Tú puedes saberte toda la Biblia, ¿eh? Puedes conocerte todas las doctrinas. Puedes llevar 20, 30, 50 años en el Evangelio y aún no tener una fe que salva. ¿Y sabes por qué? Hay un aspecto de confianza que tenemos que poner nuestra vida en sus manos. Es como Dios, y esto no es una fe ciega, así de que, sí voy a dar el paso de fe, no, el salto de fe, ¿no? No es como le llaman. No es eso. O sea, es un tipo de dependencia en Dios como un niño. Por eso le puse el ejemplo de Annette. Es depender así como un niño, porque decir, Dios, aquí estoy, como absoluta dependencia, haz lo que tú quieres hacer. Y es por eso que tú ves a Jesús en los evangelios hablando muchas veces de la fe como un niño. Por ejemplo, escucha Mateo 11:25, anótalo nada más. En ese momento Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Escuchaste? Sabios e inteligentes. Habla de independencia, ¿no? Sabios e inteligentes. Pero cuando habla de niños, está hablando de alguien que depende de él. Mateo 18 del 1 al 3, otro pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y les dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 19:14. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Y así muchos otros. ¿No es interesante ver que no está diciendo Jesús, los bebés que mueren van al cielo? No, ese no es el punto aquí. O sea, lo que estamos hablando es la fe de un niño. Es un tipo de fe que los que vienen a mí, dice Jesús, deberían tener ese tipo de fe. Mira a nuestros niños pequeños. Hoy no vinieron muchos, pero por ejemplo está la pequeña Eliana, ¿se llama? Eliana. Está Franco, está Valentino y otros más, Vicky, ¿no? Por ahí, vi a Víctor también. Caleb, bueno, pero niños más chiquitos, ¿no? De brazos. Tú vas viendo cómo crece Caleb, Anet, todos los niños, y mientras más crecen, van siendo más independientes, ¿no? Eso es súper normal. Pero mientras más chiquitos, dependen más, o sea, todo lo tiene que hacer la mamá o el papá. No hay cosa que no puedan hacer. Bueno, sí, el baño, pero no hay cosa que no puedan hacer sin su papá o su mamá, ¿verdad? Eso es fe, familia. Escuchamos nosotros la palabra y estamos aquí cada domingo o cada jueves o cada vez que tú te sientas a escuchar la palabra o a leer la palabra. Pero ¿sabes qué? Eso es solo conocimiento. ¿Cómo estás escuchando la palabra? Mezcla. Lo que está diciendo Hebreos aquí es, versículo 2, el final. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no fue acompañada de fe. Familia, necesitamos tú y yo mezclar lo que estamos escuchando con la fe en Dios. Mezcla fe a lo que estás escuchando. No arrogancia,
no indiferencia, no sueño, familia. Particularmente creo que Hebreos es una carta de maduren, familia, maduren, cristianos. Es una carta que te lleva a crecer en el Señor. Es una carta que, a pesar de lo que está viviendo esta iglesia, crezcan en el Señor. Miren lo glorioso que es Él. No solo es intelecto, es dependencia. Ya escuché acerca de Dios, ya sé sus atributos. Ahora, ¿cómo se ve eso en mi vida? Yo digo que Dios es fiel. ¿De veras en tu vida se ve que Dios es fiel? ¿Qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la dificultad o la escasez? No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero ¿cómo se ve en tu vida eso? ¿Cómo obedezco? ¿Estoy descansando en el Señor? ¿Tienes una vida estresada y estás gritando todo el tiempo, enojado, tal? ¿Cómo se ve tu vida, familia? Sabemos quién es Dios. Estoy seguro que si hacemos un examen de los atributos de Dios, seguramente conocemos mucho o conocemos suficiente. Pero ¿sabes qué? Nunca es suficiente. Hebreos nos lleva un paso más, confianza y dependencia. Si algo tienes que aprender hoy de este sermón es confiar y depender de Dios. Anótalo, confío y dependo de Él. Conozco y confío en Él, dependo de Él. Vamos a avanzar. Vamos a saltarnos tantito. Ya hemos leído del 3 hasta el 7, digamos que es la repetición de lo que ya se ha venido diciendo. No estoy diciendo que no lo vamos a estudiar, ahorita lo comento, pero nos vamos a saltar hasta el 10. Ajá, versículo 10. No, perdóname, ya me equivoqué, espera. Ahorita vamos al 10. Dice el versículo 3. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ya viste? La idea es, el reposo de Dios ahora se vuelve mi reposo. Qué interesante, ¿no? El reposo de Dios. Y sabes que el reposo no es un tema nada más de descansar físicamente, de hacer algo, ¿no? No es como, ya Dios se cansó de lo que había hecho esos 6 días y ahora ya descansó. No está hablando de eso. O sea, Dios no se cansa, pues. Dios es Dios. ¿Cuál es ese reposo entonces? Como yo reposo, ustedes reposarán. ¿A qué se refiere? Bueno, dice Hebreos 3, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, o sea, es interesante, ¿no? Ver cómo en ese tiempo no había lo que ahora tenemos como capítulos y versículos, ¿no? Y entonces el autor de Hebreos no sabe dónde está, pero dice en cierto lugar hay algo que dice, hace referencia a Génesis 2, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál es ese reposo? Bueno, Él está ahora tomando el reposo desde lo que fue establecido en la creación. Qué interesante. Hebreos nos está mostrando una realidad para el presente y esta idea del reposo del séptimo día apunta a una realidad que tú y yo, familia, podemos experimentar el día de hoy. Desde hoy podemos experimentar eso. ¿Qué pasó cuando Dios reposó el séptimo día? Porque hizo la creación, el mundo, el universo, animales, el ser humano. Y el séptimo día tiene un simbolismo. Por ejemplo, los amigos adventistas, ellos creen que tenemos que seguir aplicando el sábado como los judíos, no hagas nada, no comas, no trabajes, no tal, porque es un mandamiento de Dios. Pero vemos aquí, en el capítulo 4, el autor apunta a otra realidad. Y lo que está diciendo es, el sábado tiene otra realidad, el descanso en Dios a través de Jesucristo. Escucha, el reposo en Dios es el descanso de nuestras almas. Descansamos a través de Jesucristo. Dios completó sus obras. Piensa en esto. O sea, Dios terminó el último día sexto y la idea que está hablando Hebreos ahí es reposó. O sea, lo que dice Génesis, reposó Dios. Es como, esto es bueno.
mi obra está bien hecha. Es como cuando tú haces algo y dices, me quedó padre, ¿no? Es eso, esa es la idea. O sea, lo que Dios hace es bueno. Ese es el reposo. Y sabes que tú y yo tenemos acceso a ese reposo. Dice el versículo 10, ahora sí, porque el que ha entrado en su reposo, ¿estás ahí conmigo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Yo me imagino a Jesús cuando expiró, esto es bueno. La salvación de nuestras almas. Y reposó Dios de sus obras. Jesús estaba reposando de una obra completa, la obra redentora, la expiación por nuestros pecados. Y creo que esa es la primera cosa que el autor de Hebreos está apuntando aquí, el descanso que encontramos en la obra completa de Jesús. Muchos toman este capítulo y está bien para hablar sobre, por ejemplo, el reposo en el trabajo, el reposo con la familia, y está bien, por supuesto, lo podemos llevar a todas esas áreas, el reposo en el servicio. ¿Tú has visto gente que está sirviendo en la iglesia y está enojada todo el tiempo? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué tal? Descansa en Dios. Reposa en el Señor. No es tu trabajo, es el trabajo del Señor, es su obra. De Él es todo. Tu vida y mi vida está en sus manos. Es que mis hijos no quieren tal. Descansa en el Señor. Es que mi esposo y mi esposa. Reposa en Él. Pero entonces creo que la primera cosa que el autor de Hebreos está apuntando es el descanso que yo encuentro en la obra completa de Jesús. Porque sabes que la vida cristiana no es moralismo, no es vamos a portarnos bien, vamos a cumplir las reglas. Sí, o sea, hay frutos, hay evidencia, pero sabes que la vida cristiana no parte ahí. Eso solo es el resultado de haber creído en el Señor. Partimos entonces de descansar en lo que ya Jesucristo ha hecho por nosotros. La salvación no es por obras. O sea que tú puedes descansar de tus obras, como dice aquí, como Dios de las suyas. Descansa en eso. Mira las obras gloriosas de Él. Mira lo que Él hizo, no lo que tú y yo podemos hacer o no. Descansa en que Cristo ya lo hizo porque Él ya logró todo por nosotros. Es el tema de Hebreos capítulo 6, me parece, eterna redención, dice, una vez y para siempre. Por eso el versículo 3 dice, los que hemos creído, está hablando en tiempo presente, entramos, no dice vas a entrar. Los que hemos creído ya entramos, familia. O sea que no te tienes que esperar hasta el día de tu muerte o hasta el día que Cristo venga para decir, voy a entrar, no, dice, el día de los que hemos creído ya entramos en su reposo. Pregunta, ¿ya entraste en el reposo del Señor? ¿Ya estás descansando en el Señor? ¿Puedes entrar en el reposo? Cree en el Señor. Cree en el Señor. Mi oración hoy es que si alguno aquí no ha creído hoy, crea en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor y serás salvo. ¿Me puedes poner Apocalipsis 14:13, por favor? Mira qué dice. Apocalipsis 14, versículo 13. Qué rápido. Y oí una voz desde el cielo. Por cierto, Gerson está estrenando esto aquí, ¿eh? Yo ya lo he usado en otra iglesia, pero ya aquí no lo he usado. Así que nos debe las cocas, Gerson. Sí, porque él está moviendo, ¿no? Bueno, fíjate qué dice Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué dice? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nosotros algún día, ¿sabes qué? Vamos a descansar de nuestras obras aquí en la tierra. Y eso en cierta parte también es el cumplimiento de este pasaje de Hebreos. En la presencia de Dios, un día reposaremos de nuestras obras, seremos hechos perfectos. Lo estamos cantando hace un ratito, ¿no? Un lugar donde va a haber reposo, va a haber gozo por la eternidad, ya no más un enemigo, vamos a tener comunión perfecta, ya no va a haber vergüenza, ya no temor, ya no llanto, ya no dolor, ya no prueba.
Cristo será nuestro reposo completo y perfecto. Ahora sí vamos a poder descansar. Tiene unas semanas que han estado muy complicadas, no he podido dormir bien por muchas cosas y ha sido complicado. Y ayer curiosamente fue uno de los días que pude descansar más que otros. Dije, órale, ya tenía mucho que no descansaba. Pero ¿sabes qué? En el cielo, me estaba acordando por eso, ahora sí vamos a descansar perfecta y absolutamente en Dios. Mira la Biblia, el autor de Hebreos dice que esa promesa de reposo no terminó aquí, sino que sigue varias generaciones. No solo Moisés, ahora viene Josué, Hebreos 4:8. Acompáñame el versículo 8. Ajá. Dice el 8 de Hebreos 4, porque si Josué les hubiera dado el reposo, acuérdate que Moisés no entró, entonces Josué ahora los mete a la tierra prometida y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esa promesa siguió y es interesante porque el nombre de Josué, tú sabes que en hebreo es igual que Jesús, significa lo mismo. Qué interesante. O sea que Josué es un tipo de Cristo por el cual promete el descanso, pero no lo obtuvieron. ¿Sabes por qué? Porque vino un mejor Josué, Jesucristo, a través del cual se obtiene el verdadero descanso. Y luego dice acá, esa promesa siguió hasta David, versículo 7. Perdone, pues estamos como regresando, pero para entender un poquito, dice el versículo 7, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que el reposo de Dios aún está disponible, dijo David. Está disponible. Salmo 95, otra vez se repite, es necesario atender, familia. Mira cuántas veces ya ha citado el Salmo 95, esta idea de no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, busca entrar al reposo. Esa promesa se la hizo a David. David la ofreció a su generación. Ya habían pasado muchas generaciones. Y significa que el cumplimiento de esa promesa no se cumplió en esa generación, sino que es más profunda y más grande y que sigue hasta este día. Hasta este día. Ustedes pueden entrar en ese reposo, está diciendo. Si le creen a Dios, no solo intelectualmente, sino dependiendo de Él. Mezclando fe en lo que ya has escuchado. Eso es lo que está en este pasaje y me encanta cómo conecta con lo que ya habíamos visto. Habíamos hablado de que la solución para un duro corazón, ya lo habíamos visto en el capítulo 3, o sea, viene el corazón duro porque ese es el problema, la incredulidad me lleva a desobedecer, pero existen soluciones, ya lo habíamos dicho, ¿no? Considera a Jesús, mira tu corazón, ¿está duro o no? Exhórtate, por eso la invitación de reunirte, y Hebreos más adelante dice, no dejes de congregarte. Fíjate cómo va relacionando, esa es la solución, considera a Jesús, anímense unos a otros, mira tu corazón. Y hoy estamos mirando una solución más para entrar al reposo, versículo 11. Fíjate qué dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces mira esta cadena, incredulidad, la incredulidad me da un corazón duro, eso me lleva a desobediencia y eso me lleva a no entrar al reposo. Y luego viene el versículo 12, que eso lo van a predicar después, no voy a ahondar, pero lo quiero comentar porque conecta con lo que estamos hablando ahorita. Versículo 12, porque la forma de entrar al reposo es porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos conocemos este versículo de memoria? La palabra de Dios es viva y eficaz y corta y tal. Pero ya ves el contexto en el que lo está diciendo. Porque, ten cuidado, congrégate con otros, considera a Jesús, mira a los israelitas su rebeldía, mira su incredulidad, procura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra va a ser lo suyo, ¿eh? Viene a decir, perseveren, procuren, porque la palabra de Dios significa que la manera de entrar al reposo es, estudia la Escritura. No tengas en poco la Escritura, por eso les decía, acostúmbrate a traer tu Biblia en físico, acostúmbrate a volver a hacer lo que hacíamos antes, estudiar, marcar, anotar. Está bien bueno el teléfono, pero hay algo que tiene acá tener la Biblia en físico, ¿no?
¿Recuerdas Isaías 55:11? Porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que va a hacer lo que tenga que ser. Segunda Timoteo 3, 16, 17, la palabra de Dios es para enseñar, corregir, instruir, redarguir. La palabra es el instrumento para ser equipados. Y lo que está diciendo aquí Hebreos es que tiene 4 características que va a hablar después mi hermano Chucho. Viva, eficaz. Nada más quiero comentar esto, es buenísimo. Hay un testimonio sobre un predicador, han escuchado de Whitfield, un predicador que fue como el precursor de, ¿cómo se llama? Predicaciones al aire libre. Predicaba como a 20,000 personas, imagínate. Y hay un testimonio sobre un hombre que con sus amigos lo que hacía era estar escuchando a este predicador y lo que hacían era burlarse, ¿sí? O sea, se paraban, lo escuchaban y repetían lo que este predicador decía, ¿no? Y los ademanes y todo, ¿no? Pero hubo una ocasión que él hizo lo que hacía habitualmente, se paraba y se burlaba de él, los ademanes y todo, y fue de estar burlándose del predicador, la palabra fue tan penetrante que lo que estaba diciendo en tono de burla penetró en su corazón y fue transformado su corazón por el poder de la palabra. Porque así es la palabra, es viva y eficaz, penetrante, y te va a partir el alma y te va a transformar. ¿Quieres ser transformado? Vuelve a la palabra. Nosotros creemos esto, solo escritura. Ve a la escritura, ve a la escritura. En ella tenemos salvación, tenemos vida eterna, familia. Ve a la escritura. Necesitamos llevar a nuestros hijos a la escritura. Enséñales la Biblia a tus hijos. Hay un testimonio de una mujer misionera, perdieron todo, y lo único que ella le preocupaba era que mi hijo conozca las doctrinas fundamentales, y le enseñó las doctrinas fundamentales a su hijo. Y ahí está, su hijo creció y, o sea, fue salvo y fue un gran predicador y más. Familia, necesitamos conocer al Señor. Ya no me toca seguir. 12, 13 al final, eso es otra predicación. Vamos a acabar. Temor no habla de pánico, no habla de miedo, no habla de vivir inseguros respecto de nuestra salvación. Temor habla de un respeto profundo y consciente por la fidelidad de Dios y la seriedad de su palabra. Ve el temor primero como vigilancia espiritual, o sea, no dar por sentado lo que Dios me ha prometido, sino cuidar nuestro caminar para no caer en una indiferencia espiritual. Es un temor que me protege, no que me condena. Es un temor que me está guardando, no es miedo al castigo, es una actitud que me guarda de la incredulidad y de la autosuficiencia. Es un temor que me impulsa a perseverar. O sea, reconocer que la promesa sigue vigente y que mi responsabilidad no es ganar mi salvación. Mi responsabilidad es permanecer creyendo. Si yo ya he creído, tengo que permanecer creyendo. Ese es mi trabajo. Es un temor que mezcla fe con conocimiento. Mezcla lo que tú ya conoces con la fe. No basta conocer la palabra. El temor verdadero me va a llevar a unir lo que yo ya sé con una fe activa. El reposo no es estar pasivos, familia. No es, si no hago nada. Dios ya me dijo que entre al reposo. Trabajar, familia. No somos pasivos, perseveramos porque confiamos en Él. En resumen, el temor del que habla Hebreos 4 es una actitud del corazón que dice, confío plenamente en la obra de Cristo y por eso tomo en serio mi llamado a perseverar. Hay una historia, seguramente la han escuchado muchos. Yo he escuchado un apologeta que cuando evangeliza a otros usa mucho este ejemplo, ¿no? Y les pregunta esto. Sobre un judío, un musulmán y un cristiano, ¿no? Que murieron en un accidente. Entonces, les dice, bueno, estos hombres murieron en un accidente y se presentaron ante el Señor, ¿no? El primero fue el musulmán, al cual se le preguntó, ¿por qué crees que debes entrar al cielo? El musulmán, sin titubear, respondió,
He sido un hombre devoto, toda mi vida me ha pegado a los 5 pilares, que son la profesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno, en el mes del Ramadán, la peregrinación de la Meca. Me he alejado de todo tipo de vicios, con mucho esfuerzo memorizo grandes porciones del Corán. Sin embargo, para gran sorpresa del musulmán, las palabras que escuchó de Dios fueron: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Después le tocó el turno a un judío, el cual, a pesar de que había presenciado lo que le pasó al musulmán, estaba muy confiado y se le hizo la misma pregunta: ¿por qué crees que debes entrar al cielo? A lo que el judío respondió: pues verás, mi linaje es muy especial. Soy parte del pueblo de Dios. Desde niño he obedecido la ley. A los 8 días fui circuncidado. Nunca le hago mal a nadie. Vivo una vida saludable. Yo no como carne de puerco, ¿no? No tengo vicios. No como animales inmundos. Además, soy maestro de la ley. Puedo recitar de memoria lo que tú me digas. Sin embargo, para gran sorpresa del judío, las palabras que escucharon fueron: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Por último, le tocó el turno al cristiano, al cual se le hizo la misma pregunta: ¿por qué crees que debes entrar al cielo? ¿Sabes qué respondió el cristiano? Desde que nací he sido pecador. Por mí mismo no merezco entrar al cielo. Todo lo contrario, era digno de condenación. Pero conocí a un hombre que pagó en total la deuda de mi maldad. El cordero que fue inmolado por mis pecados, el cual me dio un corazón nuevo y me hizo parte de la familia de Dios. Yo confío plenamente en Él. Es aquí donde pertenezco. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. Y mientras el cristiano con gozo decía estas palabras, a lo lejos escuchó: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta verdad es la que distingue al cristiano de cualquier otra religión familiar. Teológicamente esto se llama justificación por la fe en Jesús solamente. Es una doctrina fundamental y no negociable para nosotros. El cielo no es un premio, el reposo no es un premio. No es algo que ganamos a través de méritos. No es una recompensa que se otorga a aquel que lucha para ganarse algo. El reposo es algo que ya Dios hizo por ti y por mí. ¿Quieres entrar al reposo? Cree en Jesús. Persevera en obedecer. Cierra tus ojos y oremos. Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra viva y eficaz. Cuántas verdades tan increíbles, Señor, tu palabra tiene para nosotros. Y hoy nos recuerdas una vez más que no tuvimos nada que hacer, no tuvimos nada que ver en nuestra salvación. Dios, cuánta seguridad nos provee tu palabra, porque antes para mí, por ejemplo, leer estas palabras era como un temor muy grande. Pero ahora, considerando en su contexto lo que tú nos dices, entendemos que nuestra salvación está segura, Señor, por lo que tú ya hiciste. Solo te pido, Señor, te pedimos hoy todos aquí, danos una fe, Señor, o danos un conocimiento que se mezcle con fe, que vaya acompañada, lo que ya escuchamos, Señor, acerca de ti, lo que ya conocemos, vaya acompañado de fe y de esta dependencia como un niño, Señor, para perseverar en el camino, para llegar al reposo, Señor, que tú ya has preparado para los que creen en tu nombre, Señor. Gracias por recordarnos que no se trata de lo que hacemos, se trata de quién eres tú y lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Si alguno de mis hermanos hoy aquí no había tenido esta paz, Señor, por favor, danos paz. Danos completa seguridad en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Padre, llévanos a confiar solamente en Jesús. Esperamos solo en ti, Señor. Esperamos en ti, Padre. Gracias por tu palabra.
En el nombre de Jesucristo, todos decimos, amén.